Parcero, hace 3 días me pasó algo en la Nacional 45 que todavía me tiene sin dormir bien. Una mujer me hizo señas desesperadas en plena madrugada, y cuando la dejé subir al tormento negro, marica, lo que me pidió no fue para nada lo que yo esperaba. Todavía me tiemblan las manos cuando lo pienso. Si alguna vez te ha tocado parar por alguien en carretera, o has vivido algo que te cambió el rumbo del viaje, quédate conmigo y cuéntame abajo desde qué rincón de Colombia o de dónde me estás escuchando. Yo soy Carlos Montoya, pero en toda la ruta me conocen como el Zorro Andino. Tengo 47 años manejando este Kenworth WS900 que bauticé el Tormento Negro, y después de perder a mi esposa el año pasado, la carretera se volvió mi único hogar de verdad. Esa madrugada salí de Bogotá como a las 2:30, llevando carga de café hacia la costa, con el motor rugiendo bajito y el olor a diésel mezclándose con la neblina fría que se pegaba al parabrisas. La carretera estaba más sola que alma en pena, solo las luces amarillas del camión cortando esa oscuridad densa que te abraza en la madrugada. Tenía la radio prendida, pero apenas se escuchaba, puro chirrido y estática. El volante se sentía áspero entre las manos, y el asiento ya gastado me recordaba cada kilómetro de estos años rodando. Fue ahí, en esa curva cerrada antes de llegar a Fusagasugá, cuando las vi. 2 manos alzadas desesperadas. Una figura de mujer temblando al borde de la carretera. Tenía el cabello revuelto, y cuando pisé el freno de aire, ese sonido seco me erizó la piel. Se acercó corriendo, con los ojos brillantes de lágrimas y algo más que no supe descifrar. Cuando abrió la puerta y subió, el aire frío se metió como una bocanada de mal presagio. Y sus primeras palabras, chimba. Esas palabras me helaron la sangre completamente. «Necesito que me lleves a un lugar muy específico», me dijo con voz quebrada, y ya ahí supe que esto no era un aventón común y corriente. El aire frío siguió colándose por la puerta entreabierta, mientras ella se acomodaba en el asiento del copiloto, temblando como hoja en vendaval. La miré mejor a la luz amarillenta del tablero. Era joven, tal vez unos 30 años, pero tenía esa mirada cansada de quien ha vivido demasiado en muy poco tiempo. Sus manos no paraban de moverse, nerviosas, y cada tanto volteaba hacia atrás, como esperando ver algo que la siguiera por la carretera oscura. «¿A dónde necesitas ir, niña?», le pregunté mientras metía primera y el tormento negro rugió bajito, listo para seguir rodando. El olor a café de la carga se mezclaba con algo más, como miedo frío que se pegaba en el ambiente. «A Girardot, pero no por la vía principal», me contestó, y ahí fue cuando se me prendieron todas las alarmas. En tantos años de carretera, he aprendido que cuando alguien te pide evitar las vías principales, algo está muy mal. El motor siguió su ritmo constante mientras bajábamos por esa curva, pero yo sentía cómo se me tensaban los hombros. La radio seguía chirriando, pura estática que me ponía los nervios de punta. Las luces del camión cortaban la neblina espesa, pero parecía que la oscuridad se hacía más densa a cada kilómetro. «Oye, ¿de qué estás huyendo exactamente?», le dije, porque ya no podía seguir manejando sin saber en qué me estaba metiendo. Ella se quedó callada un rato largo. Solo se escuchaba el traqueteo de las llantas sobre el asfalto húmedo y ese zumbido del alternador que me acompañaba siempre. «Mi esposo», susurró al fin, y la palabra se quedó flotando en la cabina como humo espeso. «Pero no es lo que tú crees. No me pegaba ni nada de eso. Se me hizo un nudo en el estómago porque su tono me decía que lo que venía era peor que los golpes. En la ruta, uno aprende a leer a las personas, y esta mujer cargaba un dolor que yo no sabía si quería conocer. La carretera seguía sola. Apenas algún que otro carro que pasaba en sentido contrario, con las luces altas encandilándonos. El volante se sentía áspero bajo mis manos sudorosas, y el aire dentro del camión se volvía más denso a cada segundo. Fue entonces cuando me miró fijamente, con esos ojos brillantes que me habían llamado la atención desde que la vi en la cuneta, y me soltó la pregunta que me caló hasta los huesos. «¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?». Mi duda no duró ni 2 segundos, hermano. Le dije que me contara todo desde el principio, que para eso estábamos ahí, rodando en la Nacional 45 con toda la noche por delante.
Ella se acomodó en el asiento del copiloto, todavía temblando, y cuando empezó a hablar, su voz sonaba como papel arrugado. Me contó que se llamaba Patricia, que tenía como 30 y tantos años, pero la vida la había golpeado tanto que se veía más cansada que yo después de un viaje de 3 días. Sus palabras salían entrecortadas, como cuando el walkie-talkie agarra mal la señal, pero cada una llegaba directa al corazón. Me dijo que había estado viviendo una pesadilla, atrapada en una situación que la tenía más apretada que tuerca nueva. El tormento negro siguió avanzando mientras ella hablaba, y el ronroneo del motor se volvió como el latido de fondo de su historia. Me confesó que había logrado escaparse de alguien que la tenía amenazada, que por eso estaba ahí en medio de la madrugada, haciendo señas como alma en pena. El olor a diésel se mezclaba con el perfume barato que llevaba, y por primera vez en meses, la cabina no se sentía tan vacía. Marica, les voy a decir la verdad. Después de que se me fue mi esposa, esta carretera se había vuelto más silenciosa que cementerio en Semana Santa. Pero escuchando a Patricia, algo se me movió por dentro. Sus palabras estaban cargadas de una angustia que yo conocía bien, esa que te aprieta el pecho cuando sientes que no tienes a dónde ir. Me dijo que temía por su vida, que no sabía en quién confiar, y cuando me miró con esos ojos brillantes de lágrimas, sentí que el volante se me calentaba entre las manos. El parabrisas se había empañado un poquito con nuestro aliento, y las luces de los pocos carros que pasaban nos alumbraban como fantasmas en la neblina. Por un momento pensé que este encuentro no era casualidad, que tal vez la vida me estaba poniendo una prueba después de tanto dolor. Las líneas amarillas del pavimento seguían pasando bajo las llantas, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Patricia se quedó callada un rato largo, mirando por la ventanilla, y yo podía sentir que algo más pesado se le estaba atorando en la garganta. El silencio se alargó hasta que sentí que las llantas del tormento negro rugían más fuerte contra el asfalto mojado. Patricia siguió con la mirada pegada a esa ventanilla, como si estuviera viendo fantasmas en la oscuridad. El olor a diésel se mezclaba con el aire frío que se colaba por una rendija, y yo podía escuchar cómo su respiración se entrecortaba cada tanto. Fue cuando pasamos por debajo de esas luces naranjas del puente de Melgar que finalmente se animó a hablar. Su voz salió quebrada, como un susurro que se mezclaba con el traqueteo de las cadenas en la parte de atrás. Me contó que había escapado de un infierno que llevaba años viviendo. Su hermano menor había caído en malos pasos, metiéndose con gente del narcotráfico allá por los lados de Medellín. Una noche, hace como 3 meses, lo encontraron tirado en una cuneta con 2 balazos en el pecho. Ella sabía demasiado de las conexiones de él, y ahora esa misma gente la tenía marcada. Mientras me relataba todo eso, sentí cómo se me apretaba el pecho. El volante se me puso pegajoso entre las manos sudorosas, y no podía dejar de pensar en mi esposa. Diferentes tragedias, pero el mismo dolor de perder a alguien que uno ama. Las luces de los carros que venían de frente nos alumbraban la cara por segundos, y pude ver las lágrimas que le rodaban por las mejillas. Me dijo que no era solo de una persona de quien huía, era todo un sistema, toda una red que la había marcado para siempre. Tenía miedo de que la encontraran, de que le hicieran lo mismo que a su hermano. Por eso había salido corriendo esa madrugada, sin más que la ropa puesta y unos pesos arrugados en el bolsillo. El aire dentro de la cabina se sintió más pesado. El zumbido del motor parecía más grave, como si el mismo tormento negro entendiera la gravedad de lo que estaba pasando. Yo apreté más fuerte el volante, sintiendo cómo la responsabilidad me caía encima como una lona mojada. Le dije que podía contar conmigo, que íbamos a encontrar la manera de ayudarla, pero en el fondo sabía que meternos en esas aguas turbias podía traernos problemas que ni me imaginaba. La carretera se veía más oscura ahora, como si supiera que esta noche guardaría secretos que mejor no deberían salir a la luz. Fue entonces cuando escuché ese sonido, raro que venía de la parte trasera del camión. Después de aquel ruido que me cortó los nervios, logré ver por el espejo retrovisor que solo había sido una lona que se había soltado y golpeaba contra la caja del tormento negro.
El corazón se me tranquilizó un poquito, pero la mujer seguía ahí sentada, temblando como hoja al viento. El olor a café de la carga se mezclaba con ese aire frío que todavía se colaba por las rendijas, y el ronroneo del motor era lo único que llenaba el silencio pesado que había entre nosotros. Fue entonces cuando ella comenzó a hablar, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me contó que su vida se había vuelto un infierno por culpa de un hombre que había sido su pareja, un tipo que se había metido en problemas serios con el narcotráfico. Mientras manejaba por esa carretera que se extendía como una serpiente negra bajo los faros, escuchaba cada palabra que salía de su boca y sentía como si alguien me estuviera echando hielo directo en las venas. El volante se me resbaló un poco, entre las manos sudorosas cuando me explicó que ese desgraciado no solo la había amenazado de muerte, sino que había arrastrado a toda su familia a una espiral de violencia y terror. El turbo del Kenworth silbaba bajito cada vez que pisaba el acelerador, tratando de mantener velocidad constante, pero por dentro yo me sentía como si estuviera cayendo en un hoyo sin fondo. Me dijo que había tenido que huir en plena madrugada, abandonando todo lo que conocía, porque si se quedaba no solo perdería la vida, sino que sus hermanos y su mamá también pagarían las consecuencias. Sus palabras me golpearon el pecho como un martillo, y ahí fue cuando entendí que lo que yo había pensado que sería un viaje rutinario hacia la costa se había convertido en algo muchísimo más grande y peligroso. La oscuridad de esa madrugada nos envolvía como una manta negra, y el tormento negro seguía rugiendo su canción de diésel y metal, ajeno a todo el sufrimiento humano que se desarrollaba dentro de su cabina. Ella me miró con esos ojos desesperados y me confesó que si a mí también me encontraban ayudándola, podría perder no solo la vida, sino cualquier oportunidad de empezar de nuevo en otro lado. Fue en ese preciso momento, hermano, cuando comprendí que este no era simplemente otro viaje de trabajo, era una lucha por la vida que nos unía a los dos en el mismo destino. Entonces, justo cuando creí que ya había escuchado lo peor, el sonido de un motor que parecía seguirnos comenzó a resonar en la distancia. Después de escuchar esas luces del motor en la distancia, traté de calmarme y le dije a la mujer que mejor siguiéramos rodando. El tormento negro rugió bajito cuando metí segunda, y el olor a diésel se mezcló con ese aire tenso que se había formado en la cabina. Ella se acomodó en el asiento y, como queriendo alejar los miedos, comenzó a contarme su historia. Me habló de cuando era joven, allá en Medellín, y tenía sueños grandes de ser artista. Sus palabras fluían como el asfalto que íbamos dejando atrás, llenando toda la cabina de recuerdos dolorosos. Yo mantenía las manos firmes en el volante, sintiendo cómo las vibraciones del motor me subían por los brazos, mientras escuchaba cada detalle de lo que me contaba. Me dijo que había tenido una familia bonita, que sus papás la apoyaban con lo del arte, pero que todo se volvió un infierno cuando conoció a quien creyó que era el amor de su vida. El cambio de marchas sonó seco cuando bajamos una pendiente, y aproveché para echarle un vistazo por el retrovisor a esas luces que habíamos visto. Sus palabras me llegaban hondo, parcero. Me contó cómo el amor se le había vuelto una trampa, un laberinto, donde las traiciones la fueron quebrando poquito a poquito hasta que se perdió completamente. El viento que se metía por la ventanilla medio abierta me refrescaba la cara sudorosa, mientras ella seguía desahogándose. Hablaba de cómo había luchado por encontrar luz en medio de tanta oscuridad, y yo ahí, con el café caliente en el termo y el olor a caucho caliente llenándome la nariz, empecé a sentir algo raro en el pecho. Sus palabras me hacían pensar en mi propia vida, en la soledad que cargo desde que perdí a mi esposa, en todas esas noches largas manejando sin más compañía que el zumbido del motor. Nunca me imaginé que recoger a una desconocida en la carretera me fuera a hacer reflexionar tanto sobre mi propia existencia. La vibración constante del volante me adormecía los dedos, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Cada palabra suya me calaba más hondo, y yo sabía que ese viaje ya no era solo llevarla de un lado a otro. De repente, por el retrovisor, esas luces que habíamos visto se hicieron más claras y brillantes. De repente, por el retrovisor,
Las luces que habíamos visto se hicieron más intensas y claras, acercándose cada vez más, llenando la noche oscura con su brillo inconfundible. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, hermano. Las palabras de esa mujer seguían martillando en mi cabeza, como el traqueteo constante de las cadenas en la caja del tormento negro. Me había contado que su esposo la andaba buscando, que había descubierto lo suyo con otro man, y que si la encontraba la iba a matar. Neta que no esperaba meterme en semejante lío cuando paré a ayudarla. Las vibraciones del motor se sentían más fuertes en el pecho, como si el mismo camión sintiera la tensión que nos tenía agarrados. Esas luces ya no eran solo un punto lejano, marica. Ahora brillaban con una intensidad que me quemaba los ojos cada vez que las veía por el espejo. El olor a aceite quemado se hizo más fuerte, mezclándose con el sudor frío que me bajaba por la espalda. Ella estaba ahí sentada, temblando como hoja al viento, y yo sabía que cada segundo que pasaba nos acercaba más al momento de la verdad. El volante se sentía áspero entre mis manos sudorosas, y el silbido del turbo al acelerar me recordaba que ya no había vuelta atrás. La carretera se extendía negra adelante, pero esas luces de atrás parecían perseguirnos como fantasmas. El miedo se me multiplicaba en la mente, parcero. Durante todos estos años en la ruta había visto de todo, pero nunca me había tocado cargar con la vida de alguien así. El aire frío que se colaba por una ranura del vidrio me cortaba la cara, recordándome lo presente que estaba ese peligro. Fue ahí cuando supe que tenía que tomar una decisión. No podía seguir manejando como si nada, esperando que el problema se resolviera solo. La pregunta que me martillaba era si dar la vuelta y enfrentar lo que venía, o seguir huyendo por esa carretera que parecía no tener fin. El crujido de grava bajo las ruedas se hacía más fuerte mientras reducía la velocidad. Las sombras en el horizonte parecían advertirnos que lo más duro apenas empezaba. Y justo adelante, como cosa del destino, apareció ese cruce de caminos, donde sabía que la seguridad y el peligro iban a chocar de frente. El crujido de grava bajo las llantas del tormento negro me recordó todos esos momentos en que la carretera te pone a prueba de verdad. Ahí estaba ese cruce que había visto miles de veces, pero esta vez se sentía diferente, más pesado. El olor a aceite quemado se mezclaba con algo más denso en el aire, como humo de un accidente reciente. La mujer temblaba a mi lado, agarrando fuerte el cinturón de seguridad mientras yo reducía velocidad. Sus ojos no se apartaban del espejo retrovisor y cada vez que miraba para atrás, se le notaba más el miedo. El silbido del turbo al cambiar de marcha se mezclaba con su respiración entrecortada. Fue entonces cuando lo vi. Un carro se acercaba rápido por detrás, demasiado rápido para ser coincidencia. Las luces altas me pegaban directo en los espejos, cegándome parcialmente. El volante se sentía resbaladizo entre mis manos sudorosas, y el zumbido del motor me decía que tenía que tomar una decisión ya. Ella me volteó a ver con esos ojos llenos de pánico y me dijo que era él, que la había encontrado, que ese carro negro que se acercaba como demonio era su expareja, el mismo del que había estado huyendo toda la noche. El aire dentro de la cabina se volvió más espeso, como si el miedo fuera algo que se pudiera tocar. El tráfico adelante se había puesto denso, camiones y carros moviéndose lento, por lo que parecía ser restos de un accidente. El olor a caucho quemado se metía por las ventanillas entreabiertas y el traqueteo de las cadenas en la cama del camión marcaba cada segundo que pasaba. Apreté el volante con más fuerza y sentí cómo la tensión se me subía a los hombros. En estos años de carretera había visto de todo, pero esto era diferente. Esta mujer no me estaba pidiendo solo que la llevara a algún lado, me estaba pidiendo que la ayudara a escapar de una pesadilla. El rugido del motor se intensificó cuando pisé el acelerador. Tenía que decidir si tomar el desvío hacia la izquierda, donde el tráfico era menos denso, pero el camino más peligroso, o seguir derecho entre todos esos vehículos. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. De repente, el carro negro se puso a un lado del tormento negro. A través de la ventanilla, pude ver la cara de un hombre que gritaba algo, con una expresión que me heló la sangre completamente. De repente, el carro negro se acercó al lado del tormento negro,
y por la ventanilla pude distinguir el rostro del hombre. Su grito cortó el silencio de la noche, y la intensidad de su mirada me congeló por completo. Pisé los frenos con todo lo que tenía, hermano. El chirrido del aire comprimido se mezcló con el rugido del motor al bajar revoluciones, y sentí como las ruedas traseras se bloquearon por un segundo en el pavimento húmedo. El olor a caucho quemado se coló por la ventanilla entreabierta, mientras el Kenworth se mecía hacia adelante con esa inercia pesada que solo conocemos los que manejamos estas bestias de acero. El tipo se bajó del carro como alma que lleva el diablo, y neta que nunca había visto tanto odio en los ojos de alguien. La mujer se quedó petrificada en el asiento del copiloto, temblando como hoja en ventarrón. El aire frío de la madrugada me pegó en la cara cuando abrí la puerta, y mis botas tocaron el asfalto con ese ruido seco que te pone los pelos de punta. Me le planté enfrente sin pensarlo 2 veces, compa. Después de todos estos años al volante, uno aprende que hay momentos donde no puedes echarte para atrás, aunque te tiemblen las rodillas. El sudor me empezó a perlar en la frente a pesar del frío, y el corazón me martillaba tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Él me gritó cosas que no voy a repetir aquí, palabras que cortaban el aire como navajas. Yo solo le dije que se calmara, que habláramos como personas civilizadas. Pero ese man estaba fuera de control, con los puños apretados y la cara roja de la rabia. El humo del escape del tormento negro todavía salía en nubes espesas, mezclándose con nuestro aliento en esa madrugada helada. La carretera que siempre había sido mi refugio se convirtió en un campo de batalla. Las luces amarillas de posición del camión nos alumbraban como si fuéramos actores en una obra de teatro macabra. Yo sentía el metal frío de la manija de la puerta en la espalda y el olor a diésel se volvía más fuerte con cada respiración nerviosa. Le dije que la mujer no se iba con él, que ella había decidido irse por su propia voluntad. Ahí fue cuando vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Se llevó la mano hacia atrás y mi experiencia de tantos años en carreteras peligrosas me gritó que algo muy malo estaba por pasar. Mientras el conflicto alcanzaba su clímax, el expareja sacó un arma. En ese momento, hermano, sentí como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones. El tipo tenía el arma apuntando directo hacia nosotros, y las luces del tormento negro alumbraban esa escena como si fuera una película de terror. El motor seguía rugiendo bajito, ese zumbido constante del Kenworth que conocía de memoria, pero ahora sonaba diferente, más pesado, como si el mismo camión sintiera la tensión. No sé de dónde me salió el valor, compa, pero algo dentro de mí se encendió, como cuando pisas el acelerador en una subida empinada. Vi los ojos de la mujer, brillantes de miedo, y recordé a mi esposa. Recordé todas las veces que me había dicho que tenía buen corazón. En ese instante, supe que no podía quedarme ahí parado como bulto. Me lancé hacia adelante gritando como loco, sintiendo el suelo frío de la carretera bajo mis botas gastadas. El aire nocturno me cortaba la cara mientras corría, y pude oler ese aroma a aceite quemado que siempre trae el viento cuando los camiones han estado rodando toda la noche. El sonido del disparo me reventó los oídos, un estallido seco que rebotó entre los cerros. Por un segundo todo se volvió como algodón, hermano. Solo escuchaba mi corazón latiendo como martillo en el pecho y el silbido agudo que se me quedó pegado en los oídos. Sentía las manos entumecidas por la adrenalina, igual que cuando agarras el volante demasiado fuerte en una bajada peligrosa. Cuando el humo se despejó, el tipo estaba en el suelo. No sé si fue el susto o el empujón que le di, pero la pistola había salido volando entre los matorrales. La mujer corrió hacia mí, temblando como hoja en vendaval, y me abrazó tan fuerte que sentí sus lágrimas mojándome la camisa áspera de trabajo. El vapor tibio de nuestro aliento se mezclaba en el aire frío de la madrugada, y por primera vez en meses sentí que había hecho algo que valía la pena. No era solo por defenderla a ella, compa. Era como si toda la tristeza que había cargado desde que perdí a mi esposa se hubiera convertido en algo bueno, algo que servía para proteger a alguien más. Ahí parados junto al tormento negro, con las luces intermitentes parpadeando y el olor a diésel mezclándose con el pasto húmedo, supe que esa noche había cambiado algo profundo dentro de mí. La carretera
Me había puesto en el lugar exacto donde tenía que estar. Con el peligro finalmente alejado, una nueva pregunta emergía entre nosotros. Con el peligro finalmente alejado, una nueva pregunta emergía entre nosotros, marcada por el silencio de la madrugada y el eco de lo vivido. El motor del tormento negro rugía más suave ahora, como si también él sintiera que algo había cambiado para siempre en esa cabina. El olor a café de la carga se mezclaba con el aire fresco que entraba por la ventanilla entreabierta, y por primera vez en mucho tiempo, no era un aroma que me recordara la soledad. Ella se había acomodado en el asiento del copiloto, ya sin esa tensión que la había mantenido rígida toda la noche. Sus manos ya no temblaban, y su respiración se había calmado. Cuando me miró, vi algo diferente en sus ojos, una chispa que no había estado ahí antes. Me dijo que por primera vez en años se sentía segura, que había encontrado en este viejo camionero una razón para creer que todavía existía gente buena en el mundo. El volante se sentía menos áspero entre mis manos ahora, y las luces amarillas del camión ya no cortaban la oscuridad como cuchillos, sino que parecían abrir un camino hacia algo mejor. Le conté que después de perder a mi esposa, pensé que mi corazón se había quedado tan vacío como el asiento donde ella iba conmigo. Pero ahí, en esa madrugada que había empezado con miedo, encontré que todavía tenía algo que dar. El horizonte empezaba a cambiar de color, de ese negro denso a un gris suave que prometía un nuevo día. El chirrido de la radio había parado, y ahora solo se escuchaba el zumbido constante del motor y el susurro del viento. Hablamos de planes, de sueños que habían quedado guardados como herramientas viejas en el fondo de una caja. Ella tenía ganas de estudiar, de hacer algo con su vida. Yo le dije que nunca era tarde, que la carretera me había enseñado que cada amanecer trae nuevas oportunidades. Cuando las primeras luces doradas tocaron el parabrisas, nos dimos cuenta de que ya no éramos las mismas personas que habían empezado este viaje. El aire fresco nos llenaba los pulmones y el cansancio se había transformado en una energía extraña, como cuando uno sabe que está por llegar a casa después de un viaje muy largo. Pero mientras veía ese amanecer pintarse en el horizonte, una sombra cruzó por mi mente. El futuro se atisbaba brillante, pero las sombras del pasado aún acechaban. Mientras contemplaba aquel amanecer que acariciaba el horizonte, supe que aunque el porvenir parecía luminoso, las sombras del pasado seguían merodeando, recordándome que la lucha aún no había terminado. Ahora que han pasado varios meses de todo esto, hermano, cuando acelero el tormento negro en esas madrugadas frías y escucho el silbido del turbo, me pongo a reflexionar sobre cómo una sola noche puede cambiarle el rumbo completo a uno. El olor a café que todavía se me pega en la ropa me recuerda esa experiencia que me marcó para siempre. Reflexionar sobre esa vivencia fue como abrazar un nuevo entendimiento, neta. Para mí, ese encuentro en la Nacional 45 fue una revelación sobre el regalo que es la vida, sobre cómo estamos conectados todos los seres humanos y sobre el poder que tenemos para elegir. El viaje había marcado mi corazón con una lección que ahora cargo como equipaje. Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de otros, compa. Y ella, bueno, está reconstruyendo su vida poco a poco. Me escribe de vez en cuando. Nos apoyamos mutuamente desde la distancia. Sus mensajes llegan cuando el volante se siente áspero entre mis manos y necesito recordar que hay esperanza. Mis hijos, después de todo lo que les conté, ahora me llaman más seguido, y esa soledad que antes me carcomía se va disipando con cada conversación. En cuanto a ese desgraciado, prefiero no pensar mucho en lo que le pasó, pero espero que haya encontrado su camino y que algún día entienda el daño que causó. El perdón es un proceso largo, hermano, como esos trayectos interminables donde el asfalto se ve eterno. Cuando paro en los paraderos y veo las luces de otros camiones parpadeando en la noche, cuando siento esa brisa templada que entra por la ventanilla entreabierta, me doy cuenta de algo. En este extenso recorrido de la vida, cada encuentro, cada despedida, cada decisión conforma nuestra historia. Y a ti, compa, ¿te gustaría ser parte de estas historias? Dale like si te llegó al corazón, suscríbete para más relatos de la carretera y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas,
desde qué rincón de Colombia o del mundo. La carretera sigue su curso, llena de lecciones y caminos por recorrer.